El Tribunal Constitucional Plurinacional declara improcedente la acción constitucional para reponer los 2/3 presentada por la bancada de Comunidad Ciudadana. Asambleístas cuestionan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las Fuerzas Armadas se pronuncian sobre la aprehensión del comandante de la guarnición militar en Cochabamba, Alfredo Cuéllar, por los conflictos en Guayani. Piden una investigación imparcial. Es muy preocupante las acciones de venganza, demostrándose que la justicia nuevamente está sometida y está inculpando sin juicios objetivos, imparciales, que tienen que existir, nadie niega eso, pero... Seguimos informando tras el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso planteado por Comunidad Ciudadana contra la resolución que modifica los reglamentos legislativos, sustituyendo 2/3 por mayoría absoluta para algunos temas. Desde esa alianza afirman que se trata de un golpe a la democracia, en tanto que en el MAS dicen que a pesar de la resolución se encuentran abiertos a dialogar para revisar estas modificaciones. Es un atentado de tal tamaño a la Constitución y democracia que han buscado la vía de escape, han buscado el subterfugio, han buscado la triquiñuela leguleyesca para eludir la resolución sobre el fondo del planteo. ¿Y por qué? Porque obviamente es un tema de alto interés para el actual gobierno, avasallar la democracia, avasallar la Constitución, avasallar al 45% de los ciudadanos. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana no se sorprendió por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar improcedente el recurso que buscaba restituir los 2/3 por mayoría absoluta en reglamentos del legislativo. El diputado Carlos Alarcón afirmó que el fallo es una arbitrariedad de los magistrados y anticipó que la alianza opositora acudirá a otros recursos e incluso impulsará la iniciativa legislativa popular. Tenemos más recursos que vamos a seguir presentando en los próximos días para demostrarle al país claramente que de lo que se trata acá es de que tenemos un tribunal subordinado a la política y que no le interesa proteger la Constitución y los derechos humanos. Estamos preparando una iniciativa popular para una reforma parcial a la Constitución que establezca dos cosas principales para el país. Primero, para elevar a rango constitucional todas esas materias donde han sido suprimidos los 2/3. La diputada del MAS, Berta Acarapi, manifestó que pese al rechazo del TCP al recurso, el oficialismo mantiene la predisposición de debatir las modificaciones al reglamento realizadas por sus antecesores. Es un reglamento de la Asamblea Legislativa. Si en algún momento no vemos por conveniente hacer algunas modificaciones, seguramente se hará. Pero si en algún momento no se ve necesaria la modificación de este reglamento, no se lo va a realizar también. Pero creo que tenemos que trabajar todos en unidad. Todos. Con el diálogo vamos a resolver. Este miércoles, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional resolvió declarar improcedente el recurso presentado por Comunidad Ciudadana. En la víspera, la Alianza Creemos presentó 2 recursos contra la modificación de los reglamentos en las cámaras legislativas ante el TCP. Seguimos informando, las Fuerzas Armadas se pronunciaron sobre la aprehensión del comandante de la guarnición militar, el general Alfredo Cuéllar, por los conflictos de Sacaba. El comandante en jefe pide una investigación imparcial. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina militar. Están sujetas a las leyes y reglamentos militares. Con estas palabras, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Zavala, iniciaba la lectura del comunicado emitido por el Estado Mayor, un día después de la aprehensión del general Alfredo Cuéllar en Cochabamba, investigado por las muertes en Guayani en 2019. Lo sucedido el día de ayer para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común. Estamos seguros que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia. Zavala señaló que las acciones de los mandos militares en octubre y noviembre se enmarcaron en las leyes y decretos supremos y en defensa de la institucionalidad del Estado, ya que las fuerzas policiales fueron rebasadas durante la crisis política, evitando así la confrontación y el derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos con ideologías divergentes. Como fieles cumplidores de la ley, estaremos a la espera
de los resultados finales de las investigaciones que se están efectuando. Sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas piden que el proceso se lleve adelante de forma imparcial. Y a raíz de la aprehensión del general Alfredo Cuéllar por las investigaciones relacionadas con los hechos de Sacaba del pasado año en el MAS, piden que las indagaciones sean ampliadas contra otros jefes militares y policiales. En tanto que en Comunidad Ciudadana piden que se investigue imparcialmente y que no se desate una persecución. Deben someterse no solamente el general que ha sido aprehendido, sino otros generales de las otras Fuerzas Armadas, como también de la policía, que en su momento eran comandantes a nivel nacional, a nivel departamental, que han sido parte de este masacre. No es una persecución, sino que es parte de un proceso investigativo enmarcada en la Constitución Política del Estado. Tienen que informar dentro de un proceso investigativo cuál ha sido la instrucción, de dónde vino. Vino del ministro de Defensa, ministro de Gobierno, porque también ellos cumplen de acuerdo a las órdenes que emanan. Es muy preocupante las acciones de venganza, demostrándose que la justicia nuevamente está sometida y está inculpando sin juicios objetivos, imparciales, que tienen que existir, nadie niega eso, pero persecuciones de esta naturaleza, apresamientos tan bruscos, son formas que están mostrando que el discurso del vicepresidente, que ha sido un discurso bastante crítico, autocrítico y de unidad, no está siendo cumplido. El comandante de la guarnición militar de Cochabamba será cautelado por el delito de asesinato por la muerte de 12 personas en los hechos luctuosos en Sacaba. El fiscal departamental Eduardo Terrazas informó que en las próximas horas serán citados a declarar 5 autoridades policiales y militares. El fiscal departamental Eduardo Terrazas informó que en los próximos días 5 autoridades entre policías y militares serán citados a declarar por la muerte de 12 personas en Huayllani, Sacaba, ocurrido en los hechos luctuosos de noviembre del 2019. Así es, la comisión de fiscales que están asignados al proceso ha analizado y han entendido que existiría riesgos procesales, por lo que han emitido la aprehensión fundamentada. La autoridad informó que el Ministerio Público determinó la aprehensión del comandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, quien es investigado por el presunto delito de asesinato. De acuerdo a los antecedentes, el 15 de noviembre del pasado año, los militares y policías estaban apostados del lado de Retén y los manifestantes que pedían ingresar en una marcha a la Plaza 14 de septiembre se encontraban en el puente Huayllani. Entonces la violencia estalló, que dejó el saldo de 12 muertos y más de 125 heridos. Dentro de las investigaciones del caso, Cuéllar fue citado para brindar su declaración, considerando que cumplía esa función. Bueno, la investigación es por asesinatos respecto a los fallecidos y respecto a los heridos es asesinato en grado de tentativa. Cuéllar habría sido citado a declarar ante la Comisión de Fiscales por el presunto delito de lesiones graves y gravísimas. Sin embargo, la tipificación del delito se modificó a asesinato. Claro, conforme avanza la investigación, el procedimiento permite hacer recalificaciones que se adecúen a la posible conducta que haya tenido el imputado. En este sentido, los fiscales, en representación del Ministerio Público, han considerado que era necesaria la recalificación, como le digo, por asesinato y tentativa de asesinato. La autoridad aguarda su audiencia de medidas cautelares, que deberá ser fijada para las siguientes horas. Y surgen reacciones luego de la aprehensión del general Cuéllar. Desde Comunidad Ciudadana califican la misma como persecución política, mientras que el MAS dice que se debe hacer justicia por las muertes de noviembre. Desde el Movimiento al Socialismo respaldan el accionar del Ministerio Público por la aprehensión del general Alfredo Cuéllar. Manifiestan que autoridades policiales y militares deben ser investigados por los hechos violentos postelectorales del 2019. Tiene que ser investigado. Seguramente las instancias competentes están analizando y están viendo. Todos tienen que ser investigados y tienen que ser juzgados también de la misma manera. Ahí estaban las fuerzas militares, las fuerzas policiales, por muchas situaciones justificadas, no justificadas, y que tiene que ser investigado.
Para Comunidad Ciudadana se cometió un exceso con la aprehensión del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, el general Cuéllar. Se indican a la justicia de actuar de manera imparcial y sin respetar derechos humanos. Cuando tenemos detenciones arbitrarias, cuando no se puede explicar por qué no se procede a través de medidas cautelares, cuando se tiene cierta preferencia sobre ciertos procesos y no sobre otros, la justicia deja de ser imparcial. Hoy la justicia está teñida de azul y lamentablemente no se está actuando con la imparcialidad necesaria en un Estado que hoy merece reconciliación. Alfredo Cuéllar fue aprehendido la tarde del pasado martes en el municipio de Sacaba cuando acudió a brindar sus declaraciones ante la Fiscalía por las muertes en Guayani durante los enfrentamientos del pasado año. La esposa del general Alfredo Cuéllar acudió a la estación policial de la zona Quintanilla para visitarlo, pero no logró dar con el militar aprehendido debido a que fue trasladado presuntamente a su audiencia cautelar, según indicó el jefe de guardia. No tengo conocimiento. El comandante de la guarnición militar del departamento de Cochabamba pasó la noche en celdas policiales en la zona Quintanilla, donde fue trasladado tras su aprehensión. Esta mañana su cónyuge acudió a visitarlo para conocer su situación, además de dejarle alimentos. No obstante, el guardia de seguridad indicó que el militar detenido fue trasladado a su audiencia cautelar. Posteriormente conocimos que la imputación de la Fiscalía recién será presentada hasta las 2 de la tarde de este miércoles. La esposa del militar aprehendido llegó a dependencias policiales en una camioneta de las Fuerzas Armadas. Se negó a contestar nuestras preguntas y se alejó con dirección al vehículo militar para retirarse del lugar. Y un año de los enfrentamientos en Guayani, donde 10 personas fallecieron, militares y policías están en la mira. Recordamos los hechos violentos de esa jornada. Contingentes de militares y policías participaron en el operativo de Guayani, en Sacaba, el 15 de noviembre del 2019, que terminó con la muerte de 10 personas, la mayoría productores de hoja de coca. Un año después, los militares y policías que comandaron el operativo están en la mira. El comandante de la guarnición de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, es el primer militar aprehendido por las muertes de Sacaba. Fue detenido ayer después de declarar en la Fiscalía de Sacaba. La Fiscalía de Cochabamba también convocó al coronel Jaime Zurita, quien en noviembre del año pasado era comandante departamental de la policía. El ex jefe policial no se presentó y tampoco pidió hasta el momento postergar su declaración. El 15 de noviembre de 2019 fue una jornada trágica en Cochabamba. En medio del conflicto tras la renuncia de Evo Morales, al promediar las 16 horas comenzó el enfrentamiento en Guayani. Militares y policías intentaban evitar que los manifestantes ingresaran a la ciudad de Cochabamba. Después de intentos de negociación, la violencia estalló al escucharse el silbido de presuntas balas. El día del enfrentamiento se confirmaron primero 5 fallecidos y la cifra subió a 9 en la noche. Todas las víctimas eran del sector cocalero. El 11 de junio de este año perdió la vida la 10ª víctima de Guayani que se encontraba hospitalizada. Durante un año las investigaciones sobre las muertes avanzaron poco. Hoy una misión de la CIDH está en Bolivia para indagar sobre las matanzas en Sacaba y Sencata. Paralelamente, la Fiscalía también actúa. Tras la aprehensión de un general de la Fuerza Aérea Boliviana por los hechos en Guayani, en Cochabamba, el Comando General de la Policía investiga qué uniformados participaron de los hechos. Un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación de los violentos hechos ocurridos el año pasado en diferentes puntos del país y que estuvieron relacionados con las elecciones y posterior renuncia de Evo Morales. En los enfrentamientos de Sencata y Sacaba hubo 37 muertos y decenas de heridos. La Fiscalía investiga este hecho. Por asesinato. ¿No se habla en un momento de golpe, de estado? No, eso no se investiga. No. Asesinato se está investigando y eso estamos justamente con la CIDH coordinando y dándole toda la información.
El gobierno y el Ministerio Público encargaron a la policía establecer quiénes fueron los jefes policiales que participaron en los motines y en los operativos de Sencata y Sacaba. Quien sí fue aprendido fue el comandante de la guarnición militar de Cochabamba. La aprehensión de mi general se produjo en el momento de haber prestado su declaración. No se ha expedido ningún otro mandamiento de aprehensión. Hasta el momento la investigación se lleva adelante con la información que brindaron civiles, familiares de los fallecidos y víctimas de los enfrentamientos. Se estima que el informe final de la CIDH sobre su investigación esté listo para mayo de 2021. Este será remitido a la Fiscalía como un aporte más a la investigación.